¿Cuál es más mortal, dos bombas atómicas o un reactor nuclear? En 1945 se lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón. La primera detonó sobre Hiroshima, matando hasta 140.000 personas. La segunda explotó sobre Nagasaki, resultando en la muerte de aproximadamente 70.000 hombres, mujeres y niños. En 1986, el reactor 4 de la planta nuclear Chernóbil colapsó, provocando una explosión e incendio. Inicialmente, 30 personas murieron en Chernóbil y otras 30 fallecieron en las semanas siguientes. Así que la respuesta a nuestra pregunta parece obvia. ¿Por qué entonces Hiroshima y Nagasaki son ciudades prósperas, mientras que Chernóbil es poco más que un páramo abandonado? Descubrámoslo. Para descubrir por qué millones de personas pueden habitar con seguridad ciudades devastadas por bombas atómicas, mientras que las áreas alrededor de un solo desastre nuclear permanecen deshabitadas, debemos adentrarnos en la ciencia de la desintegración radiactiva, desafiar las ideas preconcebidas y examinar el papel crítico de la ubicación en los desastres nucleares. Aunque los tres eventos causaron sufrimiento y pérdida de vidas, solo uno resultó en consecuencias ambientales duraderas. Las leves diferencias entre los sucesos de 1945 en Japón y el incidente de 1986 en la antigua Unión Soviética tuvieron fuertes repercusiones en el futuro a largo plazo de ambas regiones. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron el inicio de la era atómica al ser las primeras y únicas armas nucleares utilizadas en la guerra. El desastre de Chernóbil, por otro lado, ocurrió durante las tensiones elevadas de la Guerra Fría y no fue el resultado de un ataque, sino de negligencia y varios errores evitables. Hoy en día, aproximadamente 1.194 millones de personas viven en Hiroshima, 430.000 en Nagasaki y casi cero en Chernóbil. Aproximadamente 7.000 personas, incluyendo científicos, ingenieros y personal de seguridad, aún laboran en la central eléctrica desmantelada y en la zona circundante, aunque algunos de los trabajadores de Chernóbil habitan los apartamentos y edificios abandonados cerca de la central eléctrica, solo viven allí a tiempo parcial mientras están programados para trabajar debido a los peligrosos niveles de radiación. Esto está muy lejos de las bulliciosas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde generaciones de familias han hecho sus hogares. Tres factores principales han llevado a que Hiroshima y Nagasaki sean ciudades vibrantes y bulliciosas, mientras que Chernóbil sigue siendo un aparente páramo radiactivo. El primero tiene que ver con la ubicación y la altitud. La altura a la que detonaron las bombas versus donde se derritió el núcleo nuclear jugó un papel importante en la cantidad de radiación en el área. En segundo lugar, la cantidad de material fisionable en cada situación varió enormemente, especialmente cuando se trataba de Chernóbil. En tercer lugar, los subproductos producidos por cada desastre variaron debido al momento y la composición de cada ocurrencia. Pero antes de adentrarnos en la física y el estudio detallado de estos eventos, para entender por qué Hiroshima y Nagasaki se ven tan diferentes en comparación con Chernóbil hoy, necesitamos retroceder en el tiempo. La forma en que se desarrollaron los eventos en cada caso nos ayudará a entender mejor por qué puedes subirte a un avión y visitar dos ciudades en Japón que no eran más que escombros humeantes hace menos de 80 años, pero no puedes pasar una cantidad significativa de tiempo en el desolado pueblo ucraniano de Chernóbil. El 6 de agosto, 1945 a las 2:45 de la mañana, el coronel Paul Tibbets Jr. aceleró el B-29 Superfortress, el Enola Gay. Los motores rugieron al encender. La aeronave ganó velocidad mientras corría por la pista. Tibbets tiró hacia atrás la palanca de control. El avión se elevó al aire. Su despegue fue un poco arriesgado debido a las modificaciones realizadas en la aeronave, lo que le permitió desplegar su carga especial. Poco después, otros dos B-29 partieron del aeródromo de Isla Tinian en Estados Unidos. Proporcionarían reconocimiento al Enola Gay para asegurar condiciones adecuadas para lanzar la bomba. También se utilizarían para filmar la detonación del arma y documentar las secuelas inmediatas. Al alcanzar la altitud de crucero el Enola Gay, el capitán William Parsons empezó a añadir los elementos finales al Little Boy. Esto no se hizo antes del despegue, porque varios B-29 modificados se habían estrellado durante los vuelos de prueba. Una preocupación importante era que si un B-29 se estrellaba con una bomba completamente ensamblada a bordo, podría detonar y aniquilar toda la base militar en la isla Tinian. Esto podría haber mostrado el poder destructivo de la bomba atómica, pero no como esperaba Estados Unidos. Por lo tanto, el dispositivo nuclear a bordo del Enola Gay no se ensambló completamente hasta que el B-29 estuvo en el aire y a una distancia segura. Después de un vuelo de aproximadamente 2.524 kilómetros hasta Hiroshima, Japón, el coronel Paul Tibbets Jr. cedió los controles del Enola Gay al bombardero Thomas Farraby, quien miró a través de la lente de mira a la ciudad debajo. Farraby vio el puente Aoi sobre el río Ota.
Previo a la guerra, Hiroshima era la séptima ciudad más grande de Japón, con más de 340.000 habitantes. Era el gobernador y centro económico para el suroeste del país. Con el inicio del conflicto, Hiroshima se transformó en un crucial centro de comando de la isla. Una parte significativa del ejército regional de Chugoku, depósitos de suministros militares y fábricas estaban allí. La ciudad fue un importante punto de envío para soldados y suministros japoneses. A pesar del intenso bombardeo de Estados Unidos, las fábricas continuaron produciendo armas y vehículos. El coronel Tibbets mandó a su tripulación usar gafas protectoras. Farraby se limpió la frente y apoyó su rostro contra el aparato de mira una última vez. Avistó su objetivo y soltó la bomba a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto, 1945. Al soltar la bomba, Tibbets inclinó rápidamente el B-29, buscando seguridad antes de la explosión atómica. Un segundo antes de que la bomba atómica detonara sobre Hiroshima, Little Boy descendió a una altitud de 579 metros. El dispositivo de montaje del cañón disparó, y se alcanzó la masa crítica cuando un proyectil de uranio golpeó el objetivo de uranio dentro de la bomba. Esto generó una reacción en cadena. Los átomos se dividieron, los neutrones fueron arrancados de sus núcleos, creando una cantidad masiva de energía que culminó en una explosión atómica directamente sobre el Hospital Shima en Hiroshima. En el momento en que la bomba detonó, la temperatura directamente debajo de la explosión alcanzó los 12.600 grados Fahrenheit, o alrededor de 7.000 grados Celsius. Todo en la vecindad, incluyendo personas, vehículos y edificios, fue incinerado de inmediato. La onda expansiva destruyó 2/3 de la ciudad, arrasando con todas las estructuras en su radio. De los 343.000 residentes de Hiroshima, unos 70.000 fueron asesinados casi al instante. Otros 30.000 fallecieron en el año por quemaduras graves y envenenamiento radiactivo. Milisegundos después de la detonación, la bola de fuego creada por la bomba atómica se expandió a 275 metros sobre el punto cero. La onda de choque diezmó la ciudad, destrozando ventanas a decenas de kilómetros, y se pudo sentir hasta a 60 kilómetros de distancia. Los incendios se desataron en Hiroshima debido al intenso calor que encendió todo material inflamable. Todo dentro de 7 kilómetros del epicentro de la explosión fue incinerado en el infernal incendio. Incluye escuelas, iglesias, hospitales y hogares. El centro urbano, densamente poblado, contenía 3/5 de la población total, donde ocurrió la mayor destrucción. Las calles de Hiroshima se silenciaron inquietantemente. Solo se oían el crepitar de la madera en llamas y las estructuras derrumbándose. Las sombras de las personas vaporizadas quedaron grabadas en la piedra de los edificios. Estas sombras nucleares aparecieron cuando la explosión inicial blanqueó todo en la zona. Los cuerpos humanos, las farolas y cualquier objeto sólido que bloqueó el brillante destello de energía y luz protegieron las estructuras que tenían delante. Las sombras resultantes eran los verdaderos colores de la piedra y el concreto antes de que detonara la bomba atómica. Todo lo que no estaba protegido tenía décadas de suciedad y mugre quemadas por el intenso calor de la explosión. En el banco Sumitomo, la sombra de un hombre sosteniendo un bastón quedó eternamente plasmada en los escalones mientras su cuerpo era completamente vaporizado. 3 minutos tras la detonación de la bomba atómica en Hiroshima, la nube en forma de hongo de la explosión ascendió hasta los 12.192 metros. Menos del 1% del uranio contenido en Little Boy logró la fisión. Sin embargo, la destrucción fue absolutamente increíble. La bomba liberó el equivalente a más de 15.000 toneladas de trinitrotolueno sobre la ciudad de Hiroshima. El sargento Bob Caron, artillero de cola del Enola Gay, fue el único tripulante que vio la explosión. Describió la detonación de Little Boy sobre Hiroshima como un vistazo al infierno. El copiloto, Robert Lewis, observó la nube de hongo ascendiendo al cielo. «Dios, ¿qué hicimos?», dijo. El 9 de agosto, 1945, a las 3:47 de la mañana, el B-29 con la bomba atómica Fat Man despegó de la isla Tinian rumbo a Japón. El mayor Charles Sweeney estaba al mando. La bomba en el vagón de carga era más fuerte que la de Hiroshima. Era alimentada por plutonio, similar a la bomba detonada durante la prueba Trinity en el campo de bombardeo de Alamogordo. Sweeney despegó con particular cuidado. A diferencia de Little Boy, Fat Man estaba totalmente ensamblado en su bodega. Una vez en el aire, el comandante Frederick Ashworth armó la bomba. De nuevo, otros 2 B-29 acompañaron al vagón de carga en su misión para ayudar a avistar el objetivo. Al despegar, se reportó cielo claro con leve neblina sobre Kokura, el objetivo principal. Sweeney piloteó el avión hacia el destino. A las 9:45 de la mañana, Sweeney reportó que no veía nada en tierra. El clima sobre Kokura había empeorado. La visibilidad de la ciudad era casi nula. El fuego de los
Bombardeos incendiarios pudo causarlo en la vecina ciudad de Yahata la noche pasada. Sweeney decidió dar un pase más. En la segunda vuelta, la ciudad aún estaba cubierta por niebla y nubes. No había forma de saber dónde estaba el objetivo y cuándo soltar la bomba. ¿Alguien ve algo?, Sweeney gritó, dando otra vuelta, pero todos negaron. Sweeney inspeccionó el medidor de combustible tras volar sobre Kokura por casi 45 minutos. Las nubes no se habían despejado. El tiempo se agotaba. Sweeney optó por abandonar su objetivo principal y dirigirse a Nagasaki, su objetivo secundario. A las 10:58 de la mañana, minutos antes de lanzar la segunda bomba atómica en Japón, Nagasaki estaba oculta por nubes. El capitán Kermit Bahan era un bombardero en la misión y miró a través del alcance para tratar de localizar la planta de armas Mitsubishi. Se suponía que la estructura era su objetivo en Nagasaki. Momentos antes de que Sweeney fuera a cancelar la misión, apareció un claro en las nubes en la sección norte de la ciudad. No era el blanco predefinido, pero la bomba estaba suficientemente cerca para destruir la planta de armas en la explosión. A las 11:02 de la mañana, se lanzó la bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki. El dispositivo nuclear descendió a 1112 metros de altitud. Se activó la detonación. El núcleo de plutonio subcrítico estaba rodeado por varias miles de libras de explosivos. Estaban dispuestos de tal manera que cuando se disparaban, las fuerzas explosivas se dirigían hacia el interior, hacia el núcleo de plutonio. La fuerza de la explosión aplastó el plutonio en un estado supercrítico y comenzó una reacción en cadena nuclear. Esta bomba atómica generó una explosión más grande que Little Boy. Fat Man explotó con la potencia de 21.000 toneladas de trinitrotolueno. 40.000 personas fueron vaporizadas instantáneamente y otras 30.000 morirían en las secuelas por envenenamiento por radiación. El 40% de los edificios de la ciudad se destruyeron. La onda de choque de la nube en forma de hongo sacudió el casco del avión al golpear el vagón de carga. Sweeney retomó el control y alejó la nave de la creciente nube de escombros. Algo para tener en cuenta antes de examinar brevemente lo que ocurrió en la planta de energía de Chernóbil es que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki ocurrieron muy por encima de las ciudades y solo duraron segundos. Los incendios, la lluvia radiactiva y la destrucción post-detonación de las bombas persistieron días, semanas y meses tras cada suceso. Sin embargo, la liberación de energía y radiación de las propias bombas terminó bastante rápido. No es igual con el desastre de Chernóbil. En 1977, ingenieros y trabajadores soviéticos construyeron 4 reactores nucleares, Reaktor Bolshoi Moshchnosti Kanalny, en el sitio, que se convertiría en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, justo al sur de la frontera con Bielorrusia en Ucrania, a unos 104 kilómetros al norte de Kiev. Después del desastre, esta instalación simplemente se conocería como Chernóbil. Al año siguiente, uno de los reactores se pondría en línea, y en 1984, la planta tendría 4 reactores activos con un quinto en construcción. Cada reactor podía producir cerca de 1.000 megavatios de electricidad. El 25 de abril, 1986, a la 1 de la mañana, los operadores de Chernóbil disminuyeron la energía al reactor 4 para una prueba de seguridad. Esto se hizo al mismo tiempo que se llevaba a cabo el mantenimiento rutinario. La prueba verificaría si las turbinas activas del reactor podrían generar suficiente electricidad para operar las bombas de refrigerante en caso de una pérdida total de energía en la planta. Necesitaban los datos para conjeturar si el intervalo entre una pérdida de energía y el tiempo que tardaban en arrancar los generadores de emergencia resultaría en un desastre nuclear o un fallo catastrófico. Al amanecer, se pausaron las pruebas debido a la mayor demanda de energía en la planta durante el día, cuando los residentes de las áreas cercanas están despiertos. A las 11:10 de la noche, se notificó a los operadores de Chernóbil que podían seguir con la prueba. No obstante, como el cambio de turno estaba cerca, se decidió retrasar el apagado de nuevo en lugar de iniciar la prueba y cambiar operadores. El nuevo turno entró a medianoche. Pasada la medianoche, se notificó a los trabajadores sobre el reinicio del experimento. La salida del reactor número 4 se redujo a 720 megavatios. El reactor no estaba diseñado para operar por debajo de 700 megavatios por mucho tiempo, pero por algún motivo, posiblemente por falta de supervisión y formación, los operadores nocturnos en Chernóbil no conocían esta medida de seguridad. A las 12:28 de la mañana del 26 de abril, el reactor llegó a 500 megavatios. El sistema de control local pasó a regularse automáticamente ante la peligrosa baja en la producción de energía. Para remediar la situación, los operadores se apresuraron a retirar muchas de las barras de control en el reactor, lo que violó directamente las pautas de seguridad en la planta de energía. Esta decisión no tuvo el efecto deseado. Una acumulación de xenón en el núcleo redujo aún más los niveles de energía.
Por un error humano o fallo del sistema, la producción del reactor bajó a 30 megavatios. A la 1 de la mañana, el equipo incrementó la producción de energía del reactor 4 a 200 megavatios. Aunque aún por debajo de los niveles prescritos, el núcleo parecía haberse estabilizado por ahora. El ingeniero jefe adjunto y supervisor en funciones en Chernóbil, Anatoly Stepanovich Dyatlov, decidió que la prueba podría reanudarse. En preparación para lo que vendría, ordenó que se apagaran el sistema automático de cierre de emergencia y el sistema de regulación de energía. Se incrementó el flujo de agua al núcleo y se activaron más bombas de enfriamiento. Esto disminuyó el calor en el sistema y condujo a una baja reactividad, lo que necesitó la necesidad de retirar más barras de control para que el reactor pudiera continuar funcionando al 7% de potencia durante los próximos minutos. A la 1:23 con 4 segundos de la mañana, el reactor número 4 comenzó a funcionar según lo planeado. Sin embargo, a la 1:23 con 40 segundos de la mañana, la presión comenzó a aumentar en el núcleo. Varias luces de advertencia empezaron a parpadear. Uno de los operadores inició un apagado de emergencia, pero varias barras de control se atascaron al entrar en el núcleo. Comenzó a ocurrir una reacción en cadena fuera de control en el reactor. A la 1:23:58 de la mañana, el 26 de abril, 1986. La reacción en cadena llegó a niveles críticos, causando una explosión en el reactor 4. Esto fue seguido inmediatamente por una segunda explosión que voló la tapa de 1000 toneladas del reactor y disparó una bola de fuego radiactiva al cielo, iluminando brevemente el área circundante como si fuera el medio del día. La explosión en el reactor 4 interrumpió masivamente la producción de energía. La energía varió en la planta. La explosión expulsó cientos de toneladas de polvo irradiado al aire, mientras pedazos de grafito radiactivo volaban a través del paisaje circundante. La radiación comenzó a emanar del reactor expuesto, como humo saliendo de un volcán. Al menos 28 personas murieron en la explosión inicial, y 100 más resultaron gravemente heridas de los 600 trabajadores presentes en la planta esa noche. 134, incluyendo operadores que hicieron la prueba errónea, recibieron entre 0.8 y 16 grays de radiación o alrededor de 80 a 1600 rads. Todos desarrollaron síntomas de envenenamiento por radiación tras la alta dosis recibida en el accidente. 28 fallecieron en 3 meses tras la explosión del reactor. Los ingenieros nucleares y científicos de toda la Unión Soviética, que fueron consultados sobre el desastre de Chernóbil, advirtieron a la dirección que mientras el núcleo estuviera expuesto y el fuego dentro de él continuara ardiendo, cada vez más material radiactivo sería expulsado al aire y barrido por la región. A las 10 de la mañana del 27 de abril, los soviéticos comenzaron a volar helicópteros de transporte cargados con arena, boro, plomo y dolomita sobre el núcleo expuesto del reactor número 4. Estas sustancias se arrojaron en el agujero para suprimir el fuego y contener parte de la radiación. Para entonces, las partículas radiactivas llevaban más de 24 horas emanando del reactor. El 29 de abril, los satélites de Estados Unidos confirmaron el daño sufrido. La situación en la central eléctrica de Chernóbil era peor de lo que admitían los soviéticos. El reactor número 4 estaba descubierto, con cerca del 30% de las 190 toneladas de uranio de la planta expulsadas al ambiente. Si los soviéticos no controlaban el incendio del reactor y contenían la fuga de radiación pronto, las naciones vecinas podrían enfrentar una crisis radiactiva pronto. El 4 de mayo, un nuevo equipo de contención comenzó a trabajar en Chernóbil y comenzó a bombear nitrógeno líquido debajo del reactor para enfriarlo. 800.000 personas conocidas como liquidadores estuvieron involucradas en el difícil trabajo de contención y limpieza en la planta de energía. Necesitaban eliminar escombros desprendidos de la estructura por las explosiones iniciales en la instalación. Se arrasaron aldeas enteras cerca de la planta de energía, y cualquier animal presente en la zona de exclusión fue disparado a la vista. Se enterró profundamente bajo tierra cualquier escombro o residuo radiactivo, incluyendo la capa superficial. Posteriormente, el 6 de mayo, las emisiones radiactivas del reactor número 4 se redujeron significativamente. Probablemente, el fuego en el núcleo finalmente se apagó solo. No obstante, implicó la liberación de emisiones radiactivas desde el núcleo expuesto durante 10 días. Vamos a profundizar en las principales diferencias entre estos eventos, explicando por qué Hiroshima y Nagasaki están prosperando mientras que Chernóbil sigue siendo inhabitable. Razón 1. Altura y ubicación. Ambas bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki detonaron bien por encima del nivel del suelo. El reactor fallido en Chernóbil, por otro lado, obviamente no estaba flotando en el aire cuando se derritió. Esta diferencia fundamental en altitud ayuda a explicar por qué las ubicaciones en Japón son tan enormemente diferentes a las de Chernóbil. Las bombas atómicas que explotaron sobre Hiroshima y Nagasaki fueron detonadas a altitudes específicas para maximizar el rendimiento y la potencia de la explosión.
Aun si los científicos militares de Estados Unidos conocían los efectos de la radiación a largo plazo de una explosión nuclear, probablemente habrían decidido detonar las bombas sobre las ciudades. La razón de esto es que Estados Unidos no estaba tratando de convertir Hiroshima y Nagasaki en páramos radiactivos, sino que estaba tratando de crear tanto daño inmediato como fuera posible para sorprender a la dirección japonesa y hacerla rendirse. Las bombas nunca fueron diseñadas para ser precisas o exactas, sino para diezmar al enemigo con una sola explosión. Curiosamente, la explosión en Chernóbil fue mucho menor que las de las bombas lanzadas sobre Japón. Se estima que la explosión en Chernóbil fue equivalente a aproximadamente 225 toneladas de trinitrotolueno. Por otro lado, Little Boy detonó con un poder de 15.000 toneladas de trinitrotolueno y Fat Man con 21.000. Sin embargo, aunque la explosión en Chernóbil fue una fracción del tamaño de las bombas atómicas, liberó casi 400 veces más material radiactivo en la atmósfera, junto con enormes trozos de escombros radiactivos que fueron esparcidos por el paisaje. Hay 4 tipos de explosiones nucleares, cada una vinculada a una altura distinta respecto al suelo. La primera es una explosión de gran altitud, que generalmente ocurre cuando una explosión nuclear sucede a 30.480 metros sobre el suelo. En esta situación, en realidad hay poco residuo nuclear en comparación con otras explosiones nucleares, porque no se levanta escombros a los que las partículas radiactivas puedan adherirse. Por otro lado, las explosiones de gran altitud causan potentes pulsos electromagnéticos que pueden inutilizar dispositivos electrónicos en tierra o satélites en órbita terrestre baja. No obstante, es relevante destacar que cada explosión nuclear produce este efecto. La segunda categoría de explosiones nucleares es la aérea. Esto eran las bombas atómicas sobre Japón. Por lo general, estas explosiones ocurren bien por debajo de 30.480 metros, pero aún por encima de 304 metros sobre el suelo. Por ejemplo, Little Boy en Hiroshima detonó a una altitud de 579 metros. Fat Man explotó a alrededor de 503 metros. Esto resulta en que la explosión inicial se acelera hacia el suelo, lo que provoca que la energía de la explosión se refleje y se disperse hacia el exterior a lo largo del paisaje. Esta dispersión de energía es como cuando un cuenco de vidrio cae en una superficie dura y los fragmentos se irradian desde el punto de impacto. Sin embargo, cuando una explosión nuclear se refleja y se dispersa hacia el exterior, crea vientos supercalentados y de alta potencia que destruyen todo a su paso. Una explosión aérea tiende a levantar algunos escombros en la atmósfera, pero no tanto como el siguiente tipo de explosión nuclear. Esto implica que las repercusiones de una explosión aérea no son tan prolongadas ni peligrosas como lo que abordaremos a continuación. El tercer tipo de explosión nuclear es superficial. Esto es cuando hay una explosión nuclear a nivel del suelo. En realidad, Chernóbil no fue una explosión nuclear, sino una que sucedió por una reacción en cadena descontrolada en el núcleo de una planta energética. Entonces esto significa que no hubo nube de hongo ni onda de choque devastadora. No obstante, se liberó y esparció una gran cantidad de material radiactivo por toda la región. Esto es típico de las explosiones superficiales porque, a diferencia de una explosión de gran altitud o en el aire, la explosión ocurre cerca del suelo, donde la tierra, el polvo y otras partículas pueden ser expulsadas al cielo y caer de nuevo a la tierra a cientos de metros o kilómetros de distancia. El hecho de que el desastre de Chernóbil ocurriera a nivel del suelo en lugar de a miles de metros en el aire es una de las principales razones por las que el área circundante ha permanecido irradiada durante tanto tiempo. El último tipo de explosión nuclear es la subsuperficial, que sucede bajo tierra. Dependiendo de la profundidad, esta explosión puede producir grandes cantidades de escombros radiactivos si se rompe la superficie. Sin embargo, hay escasa información acerca de los efectos de una explosión nuclear subsuperficial debido a su poca frecuencia. Algunos científicos estiman que alrededor del 90% de la radiación generada por las bombas atómicas lanzadas sobre Japón fue absorbida por la atmósfera y nunca llegó al suelo. Lamentablemente, como el desastre de Chernóbil sucedió a nivel del suelo, gran parte de la radiación del núcleo expuesto se depositó en el área alrededor de la central eléctrica. Sin embargo, una gran cantidad también terminó en la atmósfera y flotó sobre Europa, que fue como Suecia y eventualmente el resto del mundo se enteraron del incidente en la planta de energía de la Unión Soviética en primer lugar. Razón 2. Cantidad y tiempo. Las armas nucleares y los reactores nucleares son dos cosas muy diferentes. El fin de una bomba atómica es desatar la máxima energía en poco tiempo. Se logra dividiendo átomos, liberando rápidamente gran cantidad de energía. Little Boy usó uranio 235 para una explosión nuclear, mientras Fat Man empleó plutonio 239. Chernóbil utilizó uranio 235 de forma distinta.
Se requiere una cantidad mínima de uranio para generar una explosión nuclear en una bomba atómica como Little Boy. 1 kilogramo de U-235 pueden liberar energía igual a 17 kilotones de trinitrotolueno. Little Boy contenía 64 kilogramos de uranio, con un 80% de U-235. Sin embargo, menos de 0.001 kilogramos del uranio se transformó directamente en energía. El resto se hizo partícula y fue arrastrado por los vientos de la atmósfera o cayó al suelo. Al examinar el material fisionable usado en Chernóbil, una notable diferencia se hace evidente rápidamente. Un reactor de 1000 megavatios, como el de la planta de energía de Chernóbil, requiere alrededor de 22.679 kilogramos de uranio enriquecido por año y produce 24.493 kilogramos de residuos. En el momento del colapso, se estimó que el reactor 4 contenía poco más de 1.814 kilogramos de uranio en su núcleo. Al comparar los 63.9 kilogramos de uranio 235 contenidos en Little Boy con los 1.814 kilogramos de la misma sustancia en el reactor de Chernóbil, queda claro por qué se liberó mucha más radiación en el desastre de la planta de energía. Otra diferencia clave es el tiempo que el uranio liberó radiación. Cuando explotaron las bombas atómicas, todo el uranio y plutonio se agotaron casi instantáneamente. Sin embargo, tras el derretimiento del núcleo en Chernóbil, las barras de combustible con U-235 siguieron emitiendo radiación durante 10 días. La cantidad de material en el núcleo y el tiempo que estuvo expulsando radiación son dos razones principales por las que Chernóbil todavía es radioactivo y carece de cualquier población humana importante hoy en día. Por otro lado, Hiroshima y Nagasaki experimentaron una potente explosión atómica que liberó mucha energía rápidamente. Esto causó un daño inmediato masivo, pero redujo el impacto a largo plazo en esas áreas. Razón 3. Subproductos. Necesitamos comprender la ciencia de la radiación y la vida media para entender las diferencias entre Hiroshima, Nagasaki y Chernóbil. Cuando hablamos de radioactividad, la vida media se refiere al tiempo que tarda una sustancia en descomponerse, a la mitad de su cantidad inicial. Por ejemplo, si tuvieras una libra de plutonio, 239, la vida media sería cuánto tiempo tardaría la muestra en descomponerse en uranio 235, una sustancia mucho más estable. La respuesta para este elemento en particular es de 24.000 años. La cantidad inicial del material radiactivo es arbitraria, ya que la vida media es específica para la sustancia, no para la cantidad. Generalmente, una sustancia radiactiva es más peligrosa cuanto más corta es su vida media. Por lo tanto, aunque el plutonio 239 emite cierta radiación, no es suficiente para causar una enfermedad grave, a menos que se ingieran grandes cantidades o pequeñas partículas lleguen a los pulmones de alguien. Sin embargo, una sustancia como el yodo 131 tiene una vida media de solo 8 días, lo que significa que decae rápidamente y libera una gran cantidad de radiación mientras lo hace. Otro elemento altamente radiactivo es el cesio 137, que tiene una vida media de 30 años. No obstante, varios expertos concuerdan que solo es seguro acercarse a zonas afectadas por el cesio 137 unos 300 años tras la exposición. Pero ¿cómo se conectan todos estos elementos y números de vuelta a Chernóbil y las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki? En Chernóbil, los materiales radiactivos liberados del reactor dañado fueron principalmente yodo 131, cesio 134 y cesio 137, siendo el yodo 131 extremadamente letal. Puede ingresar al cuerpo humano al respirar aire contaminado, comer verduras de hoja verde o consumir productos lácteos. Si se ingiere así, el yodo se acumularía en la tiroides. Esto implicaba un riesgo considerable para lactantes y niños que consumen mucha leche y productos lácteos. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas realizó un estudio de investigación que concluyó que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides como resultado directo del desastre de Chernóbil. Algunos han disputado esto, pero no se puede negar el hecho de que los niños pequeños son mucho más vulnerables a la radiación debido a su dieta y fisiología. Hiroshima y Nagasaki también enfrentaron algunos de estos elementos radiactivos mortales. La diferencia es que había mucho menos material en las bombas atómicas que podría convertirse en estos elementos más radiactivos que en el núcleo del reactor de Chernóbil. Tanto Little Boy como Fat Man liberaron su energía en cuestión de segundos, y eso fue todo. Algunas partículas radiactivas cayeron a la Tierra o se adhirieron al polvo y los escombros, pero muchas otras se dispersaron y permanecieron en la atmósfera o cayeron al océano.
El uranio 235 y el plutonio 239, que quedaron después de la explosión, tienen vidas medias de 700 millones de años y 24.000 años respectivamente, lo que significa que emiten niveles muy bajos de radiación. De hecho, tanto Hiroshima como Nagasaki actualmente tienen los mismos niveles de radiación que todos los demás lugares del planeta que nunca han sido afectados por una catástrofe nuclear. Seamos claros sobre nuestra reciente discusión. No estamos diciendo que los efectos de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki no sean comparables a lo que sucedió en Chernóbil. De hecho, se podría argumentar lo contrario fácilmente. Más de 200.000 personas fallecieron por las bombas atómicas en Japón en 1945, frente a las 60 o más que murieron en Chernóbil. Cualquier pérdida de vida es trágica. Aún así, cuando comparamos números puros, no hay otro incidente nuclear en la historia que pueda compararse con la muerte y destrucción causadas en Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas lanzadas por los Estados Unidos. Hubo y todavía hay efectos duraderos de las bombas atómicas en Japón, pero debido a la falta de comprensión de cómo la exposición a la radiación podría afectar el cuerpo humano en ese momento, la reconstrucción de las ciudades comenzó casi inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esta falta de miedo a la radiación y sus efectos permitió que las ciudades crecieran rápidamente, lo que puede que no hubieran hecho con el conocimiento de hoy. En Chernóbil, algunas áreas de la zona de exclusión son habitables hoy, particularmente en sus periferias, pero el temor a la central nuclear persiste en ucranianos y personas globalmente. Chernóbil sigue siendo un paisaje desolado carente de asentamientos humanos, debido a la cantidad de material radiactivo presente en el núcleo expuesto y el tiempo que el reactor continuó expulsando radiación. Sin embargo, también es debido al miedo que resultó en un colapso nuclear durante la Guerra Fría. Por eso Hiroshima y Nagasaki no se parecen a Chernóbil hoy en día. Ahora ve, ¿qué sucedería si Estados Unidos lanza bomba nuclear minuto a minuto? O ve los objetivos nucleares rusos.